Hola y bienvenidos a este curso completo de Blender desde cero para principiantes. Descargar la última versión de Blender que hay hasta la fecha. Abre tu navegador favorito y en la barra de búsqueda escribe esta dirección: blender.org. Se te abrirá esta página. Pulsamos aquí en Download Blender 5.0. Pulsamos en Download Blender. Aquí vemos que automáticamente se empieza a descargar Blender. Una vez que termine de descargarse, abrimos el archivo. Aquí pulsamos en Next, nuevamente en Next. Aquí pulsamos en Install y cuando nos lo pida, pulsamos en Sí. Esperamos a que termine de cargarse y pulsamos en Finish. Y si vamos al escritorio, vemos que Blender se ha instalado correctamente. Como podemos ver, la interfaz de Blender está compuesta de la siguiente forma. Más adelante veremos en detalle todos y cada uno de los componentes, y también la forma de modificar cada panel y personalizarlo según nuestras necesidades. En el centro de la pantalla tenemos el Viewport o entorno 3D. Este es el espacio principal donde vamos a editar y modelar nuestros objetos. Se compone de la ventana de visualización, que por defecto contiene un cubo, una cámara y una luz. Luego veremos cómo añadir más objetos. En la parte superior y en el lateral izquierdo tiene un menú, y en los laterales encontramos un conjunto de herramientas que nos van a ser muy útiles para nuestros proyectos. En el lateral derecho de la pantalla, arriba tenemos el panel Outliner o el organizador. Aquí vamos a poder ver y organizar todos los objetos que tengamos en la escena. Tiene una función similar a la de un explorador de archivos. Por debajo tenemos el panel de propiedades, que nos va a permitir ajustar las propiedades de los objetos, como la iluminación, la cámara e incluso el renderizado. En la parte superior de la pantalla tenemos el menú principal. Al lado están las pestañas para entrar a los diferentes espacios de trabajo, como animación, texturizado, render, etc. Y en la parte inferior de la pantalla tenemos la línea de tiempo, que nos va a ayudar a crear nuestras animaciones. Ahora veremos cómo movernos por el Viewport o entorno 3D y cómo se interactúa con los objetos en Blender. Vamos paso a paso. Para desplazarte por la escena, mantén pulsado la tecla Shift y al mismo tiempo la rueda del mouse. Arrastra en la dirección en la que te quieres dirigir y podrás moverte libremente por el Viewport. Para rotar la vista, pulsa la rueda del mouse. Intenta que el cursor esté en la zona que quieres mantener centrada, porque la rotación se hará alrededor de ese punto. Para hacer zoom, con la rueda del mouse puedes acercar o alejar la vista. Scroll hacia adelante para acercar. Scroll hacia atrás para alejar. El zoom se realiza desde el centro de la pantalla, no desde donde esté el cursor. Y si quieres que, en lugar de que el zoom vaya al centro de la pantalla y tengas que arrastrar para centrar el objeto, que el zoom vaya directamente a donde tienes posicionado el cursor. Ve al menú Edit, entra en Preferences, luego en Navigation y activa Zoom to Mouse Position. Si quieres un zoom más preciso, mantén pulsada la tecla Control y haz clic sobre la rueda del mouse, y si arrastras el zoom seguirá tus movimientos con el mouse. Esto te dará un movimiento mucho más controlado. Cuando haces zoom en Blender, llega un punto en el que no te deja acercarte más. ¿Cómo solucionarlo? Ve al menú Edit y, en Preferences, entra en Navigation y activa Depth. Para seleccionar un objeto, haz clic izquierdo sobre él. Verás que se resalta con un borde anaranjado. Si quieres añadir más objetos a la selección, mantén pulsado la tecla Shift y haz clic en los objetos que quieras sumar a la selección. Otra forma es mantener pulsado el clic izquierdo y sin soltar, arrastras el mouse hasta que los objetos que quieres seleccionar estén dentro del encuadro y sueltas el clic izquierdo. Para seleccionar todo de una vez, pulsa la tecla A. Y para deseleccionar, puedes pulsar Alt más A o simplemente hacer clic en un espacio vacío. Si te sucede que pierdes un objeto de vista en la escena, selecciónalo en este panel y pulsa la tecla Punto, y la vista se centrará automáticamente en él. Para mover cualquier objeto, selecciónalo y pulsa la tecla G. Y con el mouse muévelo libremente y cuando lo tengas donde quieres, confirma con clic izquierdo. Si quieres moverlo en un eje específico, después de pulsar G, presiona la tecla I para el eje Y.
la tecla X para el eje X y la tecla Z para el eje Z. Si activas el imán, también conocido como snap, podrás mover los objetos ajustándolos a la cuadrícula para trabajar con mayor precisión. Lo mismo funciona para escalar objetos. Pulsa la tecla S, y si quieres restringir el escalado, usa Y, X o Z. Y para rotar, pulsa R. Y nuevamente puedes limitarlo a un eje con Y, X o Z. Para eliminar un objeto de la escena, selecciónalo y pulsa la tecla X y confirma pulsando en Delete. Para añadir un objeto nuevo, pulsa Shift más A. En el menú Mesh encontrarás todas las geometrías disponibles. Además, desde este menú podrás añadir curves, textos, luces, la cámara, etc. Y para deshacer cualquier acción que ya no queremos, pulsamos la tecla Control más Z. Para editar un objeto tenemos que ir al modo Edición. Esto lo podemos hacer de dos formas. La primera es desplegar esta pestaña y pulsar en Edit Mode, o pulsar la tecla Tab. Aquí es donde pasarás la mayor parte del tiempo modelando. Para volver al modo objeto, hacemos exactamente lo mismo. Pulsa nuevamente Tab, y también se puede hacer en la misma pestaña y pulsando en Object Mode. En el modo edición, puedes trabajar con vértices, aristas y caras. Los vértices son estos puntos que se encuentran en los extremos de la geometría. Se pueden editar con la tecla G de la misma forma que hemos visto antes para ir dándole forma a la malla. Lo que no se puede hacer con los vértices es rotarlos o escalarlos. Y para trabajar con ellos, pulsamos en este botón o simplemente la tecla numeral 1 que está posicionada encima de las letras y no en el lateral derecho del teclado si tenéis el teclado grande. Los siguientes son las aristas o edges. Para trabajar con ellas, pulsamos en este botón de en medio o pulsar la tecla numeral 2. Y las aristas son estas líneas que unen a los vértices. Estos también los podemos mover con la tecla G. Pero a diferencia de los vértices, estos sí se pueden rotar con la tecla R y también se pueden escalar con la tecla S. Y luego están las caras. Para trabajar con ellos, pulsamos en este botón o la tecla numeral 3. Las caras son esta superficie encuadrada con aristas y vértices. También se pueden mover, escalar y rotar. Y recuerda, los atajos de mover, escalar y rotar funcionan igual que en el modo objeto. Una de las cosas más importantes para añadirle geometría a la malla es hacer cortes. Para hacer un corte preciso, pulsa Control más R y coloca el cursor sobre el objeto hasta que aparezca la línea de corte. Haz clic solo una vez y te dejará mover el corte a la posición deseada. Y haz clic otra vez para confirmar. También puedes hacer cortes en caras concretas. Seleccionamos la cara o las caras en las que quieren realizar los cortes y pulsamos clic derecho. Y en este menú pulsamos en Subdivide. Y si nos fijamos en esta parte de abajo, vemos que hay un menú. Lo vamos a desplegar. Y aquí arriba podemos aumentar la cantidad de cortes. Y en el valor debajo es para redondear los cortes que se han generado. Si quieres hacer cortes manuales, pulsa la tecla K para activar la herramienta cuchillo. Haz clic marcando los puntos por donde quieres cortar. Y a diferencia de los cortes precisos, esta función puede crear un punto de corte en medio de las caras sin la necesidad de unirlos por vértices o aristas ya existentes. Y cuando tengas la forma deseada, pulsa la tecla Enter para confirmar. Recuerda que los cortes solo se pueden hacer en el modo edición. Otra forma de añadir geometría es mediante la extrusión. Se pueden extruir tanto caras como aristas y también vértices. Yo para este ejemplo voy a usar las caras. Selecciona la cara o las caras que quieres extruir y pulsa la tecla E. Y moviendo el mouse hacia adelante, las caras se sobresalen. Y moviendo el mouse hacia atrás, las caras se meten adentro. Muévelo a la posición deseada y confirma con clic izquierdo. Luego está la inserción, que es insertar una cara interior. Esto no se puede hacer ni con las aristas ni con los vértices. Únicamente se puede hacer con las caras. Selecciona la cara o las caras en las que quieres insertar una nueva cara y pulsa la tecla I. Ajusta el tamaño con el movimiento del mouse. Antes de confirmar. Si son varias caras, puedes hacer que estén unidas de esta forma, o puedes hacer que se inserten de forma individual. Únicamente tienes que pulsar la tecla I.
De nuevo, y confirma con clic izquierdo. En este ejercicio práctico vamos a hacer un ejemplo básico de modelado para interiorizar lo que acabamos de aprender. Seleccionamos este cubo y lo escalamos en el eje Z hasta que quede plano, de esta forma. Entramos en modo edición. Realizamos un corte con control más R y movemos la rueda del ratón una vez hacia adelante para añadir un segundo corte. Confirmamos con un clic. Ahora escalamos estos dos cortes en el eje Y para que se posicionen cada uno en un lateral. Si pulsamos la tecla 2, activamos el modo de selección por aristas, lo que nos permitirá trabajar con mayor precisión. Repetimos el mismo proceso en el otro lado. Realizamos los cortes y los escalamos en el eje X. Cambiamos al modo selección de caras y seleccionamos estas 4 caras laterales. Realizamos una extrusión hasta que quede de esta forma. Ahora escalamos estas caras, pero si lo hacemos como antes se verá así. Para solucionarlo, vamos a esta pestaña y cambiamos el punto de pivote a Individual Origins. Ahora, si escalamos, cada cara se transformará de manera individual. Seleccionamos estas 2 caras superiores y las extruimos. Añadimos un nuevo cubo, lo escalamos hasta que tenga esta forma y lo posicionamos de la siguiente manera. Finalmente, lo duplicamos con Shift más D y lo colocamos en la parte superior. Ahora veremos cómo interactuar con los paneles o ventanas de Blender. Blender es un programa modular que funciona por paneles, lo que significa que podemos personalizar las ventanas según nuestras necesidades. Si colocamos el cursor sobre la línea que separa 2 paneles, veremos que aparece un icono con flechas dobles en los extremos. Si hacemos clic izquierdo y arrastramos, podremos ajustar el tamaño de las ventanas. Si llevamos el cursor a la esquina de una ventana, veremos que cambia a una especie de cruz. Al hacer clic izquierdo y arrastrar, podemos realizar 2 acciones. Si arrastramos hacia el interior de la ventana seleccionada, aparecerán 2 líneas paralelas, lo que indica que podemos duplicar la ventana. Esta acción puede repetirse tantas veces como queramos. Si, por el contrario, arrastramos hacia la ventana contigua, el cursor cambiará a una flecha. Esto nos permite unir 2 ventanas en una sola. Una vez que el cursor adopta esa forma de flecha, la acción puede realizarse en ambas direcciones. Si queremos cancelar cualquiera de estas acciones sin soltar el clic izquierdo, simplemente pulsamos el clic derecho y se anulará la operación. Además, si hacemos clic en el pequeño icono que aparece en la esquina de cada panel, podemos cambiar el tipo de editor y elegir entre las diferentes opciones disponibles. Y si en algún momento tenemos demasiadas ventanas abiertas y queremos volver a la configuración original, vamos a File y en Defaults y luego Load Factory Settings y confirmamos la acción. Esto restablecerá Blender a su configuración predeterminada. Ahora veremos los atajos de teclado más importantes y útiles en Blender. Algunos de estos atajos ya los hemos visto anteriormente, pero vamos a repasarlos para tenerlos claros. Manteniendo pulsada la tecla Shift y arrastrando con la rueda del ratón, podemos desplazarnos por el entorno 3D. Si pulsamos la rueda del ratón y arrastramos, rotamos la vista en el viewport. Con la rueda del ratón hacemos zoom. Y si mantenemos pulsada la tecla Control mientras usamos la rueda, el zoom será más controlado. La tecla A selecciona todos los objetos de la escena, y Alt más A permite deseleccionarlos. La tecla Punto centra la vista en el objeto seleccionado. La tecla G sirve para mover objetos. La tecla S para escalarlos. La tecla R para rotarlos. La tecla X elimina objetos. Con Shift más A, añadimos un nuevo objeto a la escena. Con Control más Z, deshacemos la última acción. La tecla Tab nos permite alternar entre modo objeto y modo edición. En modo edición, las teclas 1, 2 y 3 cambian entre selección de vértices, aristas y caras. Con Control más R realizamos cortes. Con la tecla K hacemos cortes manuales. La tecla E sirve para extruir. Y la tecla I para insertar caras. Ahora vamos a ver en detalle el resto de atajos. Si pulsamos Shift más D, podemos duplicar cualquier objeto.
Este tipo de duplicado crea una copia completamente independiente, por lo que cualquier modificación que hagamos no afectará al objeto original. Por otro lado, tenemos Alt más D, que realiza un duplicado enlazado. A diferencia del duplicado normal, en este caso ambas copias comparten la misma malla. Esto significa que si modificamos la geometría de uno de los objetos en modo edición, los cambios se aplicarán automáticamente al otro. Con Control más A, aplicamos las transformaciones del objeto. Esto nos permite aplicar la escala, la rotación o la posición, dejando sus valores en cero, pero manteniendo su forma actual. Este paso es muy importante, especialmente antes de trabajar en modelado o aplicar modificadores. Vamos a ver un ejemplo de por qué esto es tan útil. Si utilizamos Control más B para aplicar un bevel o biselado sobre una arista, suavizamos los bordes del objeto. Sin embargo, si el objeto tiene una escala que no ha sido aplicada correctamente, el bevel puede deformarse o no comportarse como esperamos. Aquí es donde entra en juego Control más A. Aplicamos la escala, y ahora, al volver a hacer el bevel, vemos que se aplica de manera uniforme y correcta. Al aplicar un bevel con Control más B, puede ocurrir que la malla se superponga cuando aumentamos demasiado el valor del bisel. Esto sucede porque las aristas empiezan a invadir el espacio unas de otras. Para solucionarlo es muy sencillo. Después de iniciar el bevel con Control más B, pulsa la tecla C mientras ajustas el bisel. Al hacerlo, activamos la opción que evita que las aristas se superpongan, limitando automáticamente el bevel para que no se cruce la geometría. De esta manera, el bisel se aplicará correctamente sin deformar la malla. La combinación Shift más R repite la última acción realizada. Por ejemplo, si acabamos de hacer un bisel o una extrusión, podemos repetir esa misma acción rápidamente. Con Alt más G reseteamos la posición del objeto, devolviéndolo a su ubicación original. Con Alt más R reseteamos la rotación. Y con Alt más S reseteamos la escala del objeto. La tecla C activa la selección circular. Esta herramienta funciona como si fuera un pincel de selección. Al pulsar C, aparece un círculo en el cursor y puedes ir seleccionando vértices, aristas o caras, pulsando clic izquierdo y simplemente pasando el círculo por encima de ellos. Y si pulsamos la rueda del mouse, se van a deseleccionar. Con Control más I, invertimos la selección actual. Lo que estaba seleccionado deja de estarlo, y lo que no estaba seleccionado pasa a estarlo. Si pulsamos la tecla L sobre una geometría, Blender seleccionará automáticamente toda la parte vinculada bajo el cursor, es decir, todos los vértices, aristas o caras que estén conectados entre sí dentro de la misma malla. Este atajo es muy útil cuando un objeto tiene varias partes separadas dentro de la misma malla, ya que permite seleccionar rápidamente solo una de ellas sin tener que hacerlo manualmente. Por ejemplo, si tienes varias piezas dentro de un mismo objeto, puedes colocar el cursor sobre una de ellas, pulsar L, y Blender seleccionará toda esa pieza completa de forma automática. La tecla F crea una cara a partir de los vértices o aristas que tengamos seleccionados. Por ejemplo, si seleccionamos dos o más vértices o aristas, al pulsar F, Blender generará automáticamente una cara que los une. Este atajo es muy útil cuando estamos cerrando huecos en una malla o construyendo geometría manualmente durante el modelado. La tecla M nos permite fusionar vértices en un solo punto. Primero seleccionamos dos o más vértices y, al pulsar M, aparece un pequeño menú con diferentes opciones de fusión. Por ejemplo, podemos fusionarlos en el centro, en el último vértice seleccionado, o directamente en el cursor 3D. Este atajo es muy útil para limpiar la malla, eliminar vértices duplicados o cerrar pequeñas separaciones entre geometrías. Con la tecla P podemos separar la geometría seleccionada y convertirla en un nuevo objeto independiente. Para usarlo, primero seleccionamos las caras, aristas o vértices que queremos separar en modo edición. Después pulsamos P y Blender nos mostrará varias opciones, como separar por selección, por material o por partes sueltas. Esto es muy útil cuando queremos dividir una malla en varios objetos, por ejemplo para trabajar cada parte de forma independiente o para organizar mejor la escena.
La combinación Control más J permite unir varios objetos en uno solo. Para utilizar este atajo, primero debemos seleccionar todos los objetos que queremos unir y asegurarnos de que uno de ellos sea el objeto activo, el último seleccionado. Al pulsar Control más J, todos los objetos seleccionados se fusionarán en un único objeto. Si pulsamos la tecla Alt más clic sobre una arista o un vértice, Blender selecciona automáticamente todo el loop de aristas conectado. Con la tecla O activamos la edición proporcional, que también podemos activar desde este botón que vemos aquí en la barra superior. Esta herramienta nos permite deformar la geometría de forma más suave y orgánica, ya que cuando movemos un vértice o una arista, también se ven afectados los elementos cercanos de manera gradual. Además, podemos cambiar el tipo de influencia desplegando este menú y elegir entre diferentes modos según el efecto que queramos conseguir. La tecla N muestra u oculta el panel lateral derecho del viewport. Este panel contiene varias pestañas con información y herramientas útiles, como las transformaciones del objeto, la posición, la rotación, la escala y otros ajustes adicionales de la escena. Con Control más Espacio podemos maximizar la ventana activa para trabajar con mayor comodidad. Para utilizar este atajo, primero posiciona el cursor sobre el panel que quieres maximizar y pulsa Control más Espacio. De esta forma, el panel se ampliará ocupando toda la pantalla, lo que nos permite trabajar con mayor comodidad. Para volver al estado normal, simplemente pulsa Control más Espacio nuevamente. Con Shift más Tab activamos o desactivamos el snap o el imán, que también se puede activar con este botón de aquí arriba. Esta función nos permite ajustar objetos con precisión a otros elementos de la escena, como vértices, aristas, caras y realizar el movimiento según las cuadrículas que hay en pantalla. Con F3 abrimos el buscador de herramientas, lo que nos permite encontrar cualquier función rápidamente escribiendo su nombre. Los modificadores son una de las herramientas más útiles de Blender, ya que nos permiten automatizar muchas tareas y facilitar enormemente el trabajo. Estos se encuentran en el panel de propiedades, dentro de esta pestaña con el icono de la llave inglesa. Si pulsamos en Add Modifier, se desplegará este menú donde los modificadores están organizados por categorías. Si pasamos el cursor sobre cada categoría, se mostrarán los diferentes modificadores disponibles dentro de ella. Ahora vamos a verlos uno por uno. Ordenados bajo la categoría Edit, tenemos los siguientes modificadores. Pero estos los vamos a omitir en este curso, ya que son para los más avanzados. Los vamos a dejar para el próximo curso que va a ser más avanzado. Suscríbete para no perdértelo. Vamos a pasar directamente a los modificadores dentro de Generate. Estos son los que más se utilizan. Los primeros modificadores que vemos arriba del todo son Array y Array Legacy. Estos dos modificadores son muy similares. Ambos sirven para duplicar un objeto varias veces siguiendo un patrón, lo que nos permite crear estructuras repetitivas de forma rápida sin tener que copiar manualmente. Por ejemplo, podemos usarlos para crear escaleras, vallas o cualquier elemento repetitivo. Aunque ambos hacen prácticamente lo mismo, hay una diferencia importante. Array es la versión más nueva y mejorada, mientras que Array Legacy es la versión antigua, que se mantiene solo para compatibilidad con proyectos anteriores. Esto significa que si abres un archivo antiguo, Blender seguirá usando Array Legacy para no alterar el resultado. Para proyectos nuevos, lo recomendable es usar siempre Array. Este modificador crea copias del objeto basándose en transformaciones como la posición, la rotación o la escala. Ahora vamos a ver en detalle el modificador Array. Shape, que traducido es forma, este parámetro define la forma general que seguirá el array. En las opciones hay Line. Es el modo más básico. Las copias se colocan en línea recta. Como ejemplo, una fila de columnas. Circle. Distribuye las copias en forma circular, como podría ser en el ejemplo de una rueda. Curve. Permite que las copias sigan una curva, como podría ser una carretera o una valla que sigue un camino. Transform. Permite aplicar transformaciones más complejas combinando posición, rotación y escala, como podría ser en el patrón de una espiral. Abajo tenemos Count,
que define cuántas copias se crean. Offset Method define cómo se separan las copias. Relative. Las copias se separan en función del tamaño del objeto. Muy útil para piezas que encajan perfectamente. Offset. Permite mover cada copia a una distancia fija. Endpoint. Ajusta las copias para que encajen entre un inicio y un final, para colocar objetos exactamente entre dos puntos. Luego tenemos estos parámetros de aquí que son las transformaciones, para controlar la posición, rotación y escala de las copias. Realize Instances. Convierte las copias en geometría real. Randomize. Esto añade variación para evitar repeticiones perfectas. El siguiente es el modificador Bevel. Este modificador sirve para suavizar los bordes de un objeto, creando un bisel. Es similar al atajo Control más B, pero aplicado mediante un modificador. A diferencia del atajo, este modificador se aplica a todo el objeto. Podemos elegir entre suavizar las esquinas, que son las aristas, cuando está en edges, o suavizar los bordes, que son los vértices, cuando está en vértices. En Amount controlamos la cantidad de biselado, es decir, cuánto se suavizan los bordes. En Segments definimos el número de cortes, lo que hace que el resultado se vea más redondeado y suave. Modificador Boolean. Este modificador se utiliza para combinar o recortar geometría de forma muy rápida. Es muy útil para crear formas complejas a partir de objetos simples. Dentro del modificador encontramos tres modos principales. Difference. Este modo resta la geometría de un objeto sobre otro. Si tenemos un cubo y una esfera, podemos usar la esfera para hacer un agujero en el cubo. Unión. Este modo une dos objetos en uno solo, combinando toda su geometría. Un cubo y una esfera se fusionan en un único objeto. Intersect. Este modo solo conserva la parte donde ambos objetos se intersectan. Si un cubo y una esfera se solapan, solo veremos la parte común entre ambos. El siguiente es el modificador Build. Este modificador se utiliza para animar la aparición progresiva de un objeto, haciendo que su geometría se construya poco a poco a lo largo de la línea de tiempo. Start Frame. Este parámetro define el fotograma en el que comienza la animación. Por ejemplo, si ponemos 50, el objeto no empezará a construirse hasta llegar al frame 50. Length. Define cuánto dura la animación. Es decir, si ponemos 100 y la animación comienza en el frame 50, terminará en el frame 150 de la línea de tiempo. Reversed. Invierte el efecto. En lugar de construirse, el objeto desaparece progresivamente. Randomize. Hace que la aparición de la geometría sea aleatoria en lugar de seguir un orden. El siguiente es el modificador Curve to Tube. Este modificador permite convertir una curva en un tubo, generando geometría a lo largo de su recorrido. Si os fijáis, he aplicado el modificador a un cubo y no ha ocurrido nada. Esto es porque el modificador solo funciona con curvas, no con mallas. Las curvas son este tipo de objetos que podemos añadir desde el menú de creación. Ahora, si añadimos una curva y le aplicamos el modificador, vemos cómo se genera automáticamente la geometría siguiendo su forma. Este modificador es muy útil para crear cables, tuberías o incluso cuerdas. En el parámetro Scale podemos controlar el grosor del tubo. Más abajo tenemos dos tipos de perfil. Round, que genera un tubo con forma redondeada y suave. Y Custom, que nos permite personalizar la forma del tubo utilizando otra curva. Si añadimos una segunda curva y la asociamos como perfil, veremos que, al modificar su forma, esta se aplica directamente al tubo. El siguiente es el modificador Decimate. Este modificador se utiliza para reducir la cantidad de polígonos de una malla, manteniendo en la medida de lo posible su forma original. Vamos a añadirle algunos polígonos a este cubo para hacer el ejemplo. En Ratio controlamos cuánto se reduce la malla. Si nos fijamos, llega un punto en el que el cubo comienza a deformarse. Vamos a ajustarlo al valor más bajo posible manteniendo su forma. Si aplicamos el modificador, aparentemente no ha cambiado nada, pero si entramos en modo edición veremos que ahora tenemos menos polígonos.
El siguiente es el modificador Edge Split. Este modificador se utiliza para separar las aristas de una malla en función de su ángulo. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo con la esfera y vamos a aplicarle Shade Smooth. Con el parámetro Edge Angle controlamos a partir de qué ángulo se separan las aristas, lo que afecta a cómo se interpola la luz entre las caras. De esta forma, podemos controlar qué tan suaves o marcados se ven los bordes del objeto. El siguiente es el modificador Mask. Este modificador se utiliza para ocultar o mostrar partes de una malla basándose en un grupo de vértices o en un armature. Es muy útil cuando queremos trabajar solo con una parte del objeto o controlar qué zonas se ven durante una animación. Para el ejemplo, primero quitamos el modificador para que el objeto vuelva a ser visible. Después vamos a Object Data Properties y añadimos un nuevo Vertex Group. Entramos en modo edición, seleccionamos los vértices que queremos que sean visibles y pulsamos en Assign. Ahora añadimos el modificador Mask y, en Vertex Group, seleccionamos el grupo que acabamos de crear. Como vemos, solo se muestran los vértices que hemos seleccionado. El siguiente modificador es Mirror. Este modificador permite crear una copia espejo o simétrica del objeto respecto a uno o varios ejes. En Axis podemos elegir en qué eje se aplica la simetría. Y en Mirror Object podemos usar otro objeto como referencia para la simetría. El siguiente modificador es Multi-Resolution. Este modificador permite subdividir la malla en varios niveles de detalle, lo que resulta muy útil para esculpir, ya que nos permite alternar entre niveles con más o menos geometría. En Levels Viewport se define el nivel de subdivisión que vemos en el viewport. Sculpt controla el nivel de subdivisión cuando estamos en modo escultura. Render define el nivel de subdivisión que se aplicará en el render final. Optimal Display oculta líneas innecesarias de la malla para que se vea más limpia en el viewport. Subdivide añade un nuevo nivel de subdivisión, aumentando la cantidad de geometría. Simple subdivide la malla sin suavizarla, manteniendo la forma original. Linear realiza una subdivisión más controlada, intentando mantener mejor las formas. Un subdivide reduce el nivel de subdivisión eliminando geometría. Delete Higher elimina los niveles de subdivisión superiores. El siguiente modificador es Remesh. Este modificador permite reconstruir la geometría de un objeto, generando una nueva malla con una topología más uniforme. Es especialmente útil en escultura o cuando necesitamos limpiar una malla. En Blocks, genera una malla con formas más cúbicas. Octree Depth controla el nivel de detalle. Scale ajusta el tamaño general de la malla generada. Remove Disconnected elimina piezas sueltas. Threshold define qué partes se eliminan. Smooth Shading suaviza la apariencia. En Smooth, crea una malla más suave y orgánica. En Sharp, intenta mantener mejor los bordes definidos. En Voxel, rehace completamente la malla usando un sistema de voxeles. El siguiente modificador es Scatter on Surface. Este modificador permite distribuir objetos automáticamente sobre la superficie de otro objeto. En Instance Type, podemos elegir si lo que se va a distribuir sobre la superficie es un objeto individual que se queda estática sobre la superficie aunque la movamos en la escena, o una colección con diferentes objetos. Pero, tal y como estamos viendo en este ejemplo, la posición en la que se encuentra el objeto en la escena influye en el resultado. Por lo tanto, si queréis que la colección de objetos aparezca pegado sobre la superficie, debéis mantener su origen centrado correctamente. En Density Method, controlamos la forma en la que se calcula la cantidad de objetos que se distribuyen. En Density, controlamos la densidad en función de la superficie. En Amount, definimos una cantidad exacta de objetos. El siguiente modificador es Screw. Este modificador permite girar una malla alrededor de un eje mientras la desplaza, creando formas como tornillos o muelles. En Axis, podemos elegir el eje sobre el que se aplica el giro. Y en Axis Object, añadimos otro objeto como referencia para definir el eje de giro. La posición de este segundo objeto en la escena influye, por lo que tenedlo en cuenta. En Angle, definimos el ángulo total de giro.
En Screw, controlamos el desplazamiento a lo largo del eje mientras la malla gira. Iterations define cuántas veces se repite el giro completo. El siguiente modificador es Solidify. Este modificador permite dar grosor a una malla plana o sin espesor, creando volumen. En Thickness, controlamos el grosor que se añade al objeto. En Offset, controlamos hacia dónde se reparte el grosor. En Even Thickness, se mantiene un grosor uniforme en toda la malla, algo muy útil en superficies curvas. Fill Rim cierra los laterales abiertos creando caras nuevas. Only Rim genera solo los bordes laterales, sin las tapas principales. El siguiente modificador es Subdivision Surface. Este modificador permite suavizar la geometría y aumentar la cantidad de subdivisiones de la malla, creando superficies más redondeadas y detalladas. Es uno de los modificadores más utilizados en Blender, especialmente en modelado orgánico y objetos curvos. En Levels Viewport, definimos el nivel de subdivisión que vemos en el viewport. En Render, definimos el nivel de subdivisión que se aplicará en el render final. El siguiente modificador es Triangulate. Este modificador permite convertir todas las caras de la malla en triángulos, dividiendo automáticamente los polígonos de 4 lados o más en caras triangulares. Es especialmente útil en Blender para exportar modelos a motores de videojuegos, impresión 3D o programas que trabajan mejor con triangulación. El siguiente modificador es Weld. Este modificador permite unir vértices que están muy cerca entre sí, fusionándolos automáticamente en un solo punto. Es muy útil para limpiar geometría y evitar problemas en la malla. Es especialmente útil en Blender cuando importamos modelos o cuando hay vértices duplicados que pueden causar errores en el modelado o en el sombreado. El siguiente modificador es Wireframe. Este modificador convierte la geometría del objeto en una estructura de alambre, reemplazando las caras por bordes con grosor. Es muy útil para crear estructuras técnicas, rejillas o estilos visuales tipo esqueleto de la malla en Blender. Thickness controla el grosor del wireframe. Offset define cómo se coloca el grosor respecto a la malla original. Replace original sustituye la malla original por el wireframe. Si está activo, solo verás la estructura de alambre. Even intenta mantener un grosor uniforme en toda la geometría. Relative hace que el grosor dependa del tamaño de las caras. Crease Edges mantiene los bordes marcados más duros para no perder definición. El resto los vamos a dejar para el próximo curso que vais a tener pronto en el canal. Suscríbete para no perdértelo. Ahora vamos a ver cómo añadir materiales a los objetos y texturizarlos para dar color a la escena. Para ello, con el objeto seleccionado, vamos al panel de propiedades y entramos en Material Properties. Os lo recuerdo de nuevo, debéis tener seleccionado el objeto al que queréis añadir el material. Aquí pulsamos en New para crear un nuevo material. Para previsualizar cómo está quedando, cambiamos al modo Material Preview, en este botón de la parte superior. En Surface podemos elegir el shader o tipo de superficie que utilizará el material. Esto lo veremos más en detalle en el próximo curso de Shading, donde se trabaja con nodos. En Base Color podemos darle al objeto el color que más nos guste. En Metallic, ajustamos el aspecto metálico del material. Cuanto mayor sea el valor, más metálica se verá la superficie. En Roughness, ajustamos la rugosidad. Si subimos este valor, el material tendrá un aspecto más mate u opaco. Si lo bajamos, será más reflectante, como un espejo. En IOR, ajustamos el índice de refracción, algo especialmente visible en materiales transparentes como vidrio o agua. En Alpha, controlamos la transparencia del material. En Normal podemos conectar texturas que simulan relieve y profundidad sin modificar la geometría real. También lo veremos en Shading. Y dos parámetros muy interesantes para principiantes son Transmission, que permite crear un efecto similar al vidrio, y Emission, que hace que el material emita luz y se vea brillante. Ahora vamos con el proyecto final para aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso. Vamos a crear esta habitación gamer.
Para que sea más fácil montar la escena, vamos a modelar cada objeto de forma individual. Cada vez que terminemos uno, lo ocultaremos pulsando la tecla H y al final colocaremos todo en su sitio. Primero, procuremos que nuestra escena esté limpia para comenzar el proyecto. Pulsamos A para seleccionar todos los objetos y después los eliminamos. Para previsualizar el texturizado en tiempo real, cambiaremos al modo Material Preview. Ahora vamos a añadir un cubo para crear la habitación. Como recomendación, intentad que las medidas sean lo más parecidas posible a las reales, para que cuando coloquemos los objetos todo encaje correctamente. En este caso, 3 metros estaría bien para esta habitación. Entramos en modo edición, cambiamos al modo caras y seleccionamos estas 3 caras delanteras. Después las eliminamos seleccionando faces. Ahora vamos a darle color a la habitación. Nos dirigimos a propiedades del material y pulsamos en el símbolo más 2 veces para añadir 2 materiales, ya que la habitación tendrá 2 texturas distintas. El primero será para las paredes. Pulsamos en New para crear el material. En Base Color podéis poner el color que más os guste para las paredes. Yo voy a utilizar este tono. También subiré un poco el valor de Roughness para darle un acabado más mate. Ahora vamos con el segundo material, que será para el suelo. Pulsamos en New para crear otro material. Para aplicarlo al suelo, estando en modo edición, seleccionamos esta cara inferior y pulsamos en Assign. Como veis, ahora el suelo ya tiene asignado el segundo material. De nuevo, en Base Color elegimos el color que queramos. Yo además bajaré el valor de Roughness para que tenga una superficie más reflectante. Si queréis, podéis ir nombrando los objetos y materiales para organizar mejor vuestro espacio de trabajo. A este material lo llamaremos paredes, al segundo suelo, y al objeto lo llamaremos habitación. Ahora ocultamos el objeto pulsando H y pasamos a crear el siguiente elemento. Vamos a crear la mesa. Añadimos un nuevo cubo y le damos las siguientes medidas: 1.5 metros de largo, 0.8 metros de fondo y 0.05 metros de grosor. Ahora vamos a Modifier Properties y añadimos el modificador Bevel para suavizar las esquinas. Pero si os fijáis, no se aplica correctamente. Si recordáis lo que comentamos al inicio del curso sobre las transformaciones, cuando se modifican los objetos, en este caso hemos cambiado la escala. Por lo tanto, vamos a aplicar la escala con Control más A y seleccionamos Scale. Ahora, en Segments, subimos el valor a 5 para suavizar más las esquinas y aplicamos el modificador. Añadimos un cilindro para crear las patas de la mesa y le damos las siguientes medidas. En X, ajustamos a 0.05. En Y, ajustamos a 0.05. Y en Z, ajustamos a 0.7. Lo colocamos en una esquina de la tabla para posicionarlo correctamente. Ahora aplicamos la escala. Entramos en modo edición. Cambiamos a modo aristas. Y con Alt, más clic izquierdo en una de las aristas inferiores, seleccionamos todo el bucle de aristas. Con Control más B, aplicamos un biselado. Movemos el ratón hacia atrás para aumentar el suavizado y usamos la rueda del ratón para añadir segmentos y hacerlo más suave. Ahora añadimos el modificador Mirror para duplicar automáticamente las patas restantes. En Mirror Object, seleccionamos la tabla de la mesa. Aseguramos que esté activo en el eje correcto, en este caso el eje X, y activamos también el eje Y. Aplicamos el modificador. Ahora seleccionamos las patas y la tabla a la vez y las unimos en un solo objeto con Control más J. Después hacemos clic derecho y seleccionamos Shade Auto Smooth para suavizar el sombreado. Y aplicamos este modificador que se ha generado. Ahora vamos a darle color a la mesa. Nos dirigimos a Material Properties y pulsamos en New para crear un nuevo material. En Base Color, elegimos el color que queramos. Yo voy a usar un tono marrón tipo madera. También aumento el valor de Roughness para darle un acabado más mate. Por último, renombramos el objeto para mantener la escena organizada. Y ocultamos con H. Y pasar al siguiente elemento. Ahora vamos a modelar el PC.
Empezaremos por el chasis. Añadimos un cubo y lo ajustamos con las siguientes medidas: 0,20 de ancho, 0,40 de fondo y 0,40 de altura. Ahora vamos a aplicar la escala para poder modificar la malla correctamente y evitar errores. Entramos en modo edición y cambiamos al modo caras. Ahora vamos a realizar un inset en estas dos caras delanteras. Vamos a darle color a la carcasa. Añadimos dos materiales. El primero será para la parte metálica. En base color voy a usar este color oscuro. Y le subimos el metallic a 0,9. El segundo material lo asignaremos a estas dos caras que acabamos de insertar. En alfa, bajamos el valor a 0,1 para darle transparencia y simular cristal. Y en transmission, lo ajustamos a 0,2. Ahora añadimos el modificador Solidify para darle grosor a la carcasa. Activamos Even Thickness y aplicamos el modificador. Ahora añadimos el modificador Bevel para suavizar los bordes. En Amount ponemos 0,005 y en Segments subimos el valor a 5. Hecho esto, aplicamos el modificador. Si nos fijamos bien, se aprecia un hueco debido a la transparencia del material entre las dos capas. Vamos a entrar en modo edición y cambiamos al modo aristas. Mantenemos pulsado Alt y hacemos clic izquierdo en esta arista. Como veis, se ha seleccionado toda la fila de aristas. Ahora vamos a seleccionar también las de dentro. Primero mantenemos pulsado Shift para conservar la selección exterior y después pulsamos Alt mientras hacemos clic izquierdo para seleccionar toda la fila interior. Con las dos filas seleccionadas, pulsamos la tecla F. Como veis, se ha creado la cara que tapa el hueco. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte inferior. Seleccionamos primero las aristas interiores y después las exteriores, y creamos la cara que cierra el hueco. Ahora vamos con los laterales. Seleccionamos la arista exterior y luego la interior, y creamos la cara. Y por último, repetimos el proceso en el otro lateral. Seleccionamos primero la arista interior, después la exterior, y creamos la cara. Ahora movemos la carcasa hacia un lado, y vamos con el otro componente que forma el PSE. Ahora vamos a hacer la placa base. Añadimos un cubo y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X, lo ajustamos a 0,2. En el eje Y, también lo ajustamos a 0,2. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0,02. Ahora vamos a aplicarle la escala. Después añadimos el modificador Bevel para suavizar los bordes. En Amount, lo ajustamos a 0,005. Y en Segments, subimos el valor a 5. Ahora aplicamos el modificador. Y después suavizamos el objeto. Ahora vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color, yo voy a usar este color negro. En Metallic, lo ajusto a 0,8. Y en Roughness, también lo ajusto a 0,8. Vamos a añadir otro cubo y ajustamos la siguiente escala. En el eje X, lo ajustamos a 0,11. En el eje Y, lo ajustamos a 0,18. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0,01. Ahora lo posicionamos por encima del primer cubo y lo colocamos en este lateral. Después vamos a aplicarle la escala. Ahora añadimos el modificador Bevel para suavizar los bordes. En Amount, lo ajustamos a 0,005. Y en Segments subimos el valor a 5. Ahora aplicamos el modificador y después suavizamos el objeto. Ahora vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color, yo le voy a poner un color gris. Metallic lo voy a subir al máximo. Y en Roughness lo voy a ajustar a 0,3. Duplicamos el cubo y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X, lo ajustamos a 0,1. En el eje Y, lo ajustamos a 0,7. Ahora lo posicionamos de forma simétrica con el borde de esta placa. Después vamos a aplicarle la escala. Ahora cambiamos el tipo de suavizado a Shade Auto Smooth y también le cambiamos el tipo de suavizado a este cubo. Primero aplicamos el modificador que se ha generado. Entramos en modo edición y seleccionamos esta cara superior.
Realizamos un inset y después la extruimos hacia adentro. Ahora le añadimos el modificador Array. En Count, ajustamos el valor a 4. Y en el eje X, ajustamos el desplazamiento a menos 1,8. Ahora aplicamos el modificador. Vamos a propiedades del material. Ahora vamos a eliminar este material pulsando en el símbolo menos. Después vamos a crearle un material propio. En Base Color voy a oscurecerlo un poco más. Y en Metallic lo voy a ajustar a 0,8. Seleccionamos nuevamente esta placa y entramos en modo edición. Seleccionamos esta cara superior, pulsamos clic derecho y después en Subdivide. Ahora seleccionamos esta cara y la extruimos hacia adentro. Volvemos al modo objeto y añadimos otro cubo. Y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,08. En el eje Y lo ajustamos a 0,003. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,05. Ahora lo ubicamos en esta posición. Entramos en modo edición. Seleccionamos esta cara y la extruimos solo un poco. Ahora seleccionamos esta nueva cara que se ha generado en este lateral. La extruimos hasta que quede con esta forma. Después seleccionamos esta otra cara y la extruimos hasta aquí, realizando una pequeña extrusión adicional. Nuevamente seleccionamos esta cara del otro lateral que se ha generado y la extruimos hasta que llegue al final de la placa. Ahora volvemos al modo objeto. Seleccionamos la placa y le añadimos el modificador Boolean. En Object, seleccionamos este cubo que acabamos de modificar y ahora aplicamos el modificador. Como veis, ya se ha realizado el recorte. Ahora podemos eliminar el cubo auxiliar. Ahora vamos a añadir otro cubo y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,05. En el eje Y lo ajustamos a 0,05. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,06. Ahora vamos a posicionarlo hasta que quede en el centro de este hueco. Entramos en modo edición y vamos a realizar dos cortes. Con Control más R, movemos una vez la rueda del ratón hacia adelante para añadir un corte adicional. Ahora cambiamos al modo caras y seleccionamos las caras que quedan entre los dos cortes. Para ello, mantenemos pulsado Alt y hacemos clic cerca de este borde para seleccionar todo este bucle de caras. Ahora las vamos a extruir con Alt más E. Y en este menú seleccionamos Extrude Faces Along Normals para que las caras se introduzcan hacia adentro. Volvemos al modo objeto y ahora vamos a añadir un cilindro. Y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X ajustamos a 0,04. En el eje Y ajustamos a 0,04. Y en el eje Z ajustamos a 0,02. Y ahora lo vamos a posicionar hasta que encaje en el centro de este cubo. Nuevamente vamos a seleccionar este cubo y le añadimos el modificador Boolean. En Object, seleccionamos el cilindro que acabamos de añadir. Hecho esto, aplicamos el modificador. Ahora vamos a seleccionar el cilindro y le vamos a cambiar las medidas. En el eje X, lo ajustamos a 0,01. Y en el eje Y, también lo ajustamos a 0,01. Ahora, para hacer las hélices, vamos a añadir un plano. Y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,015. En el eje Y lo ajustamos a 0,015. Y en el eje Z también lo ajustamos a 0,015. Ahora lo vamos a rotar 90 grados en el eje Y. Activamos la vista Wireframe y colocamos el plano en este espacio. Entramos en modo edición. Realizamos un corte y lo posicionamos hacia este lado. Ahora seleccionamos estas dos aristas y les ajustamos la escala hasta que tenga esta forma. Después seleccionamos estas dos aristas de los extremos y las subimos en el eje Z. Ahora seleccionamos solo esta arista y la rotamos en el eje Y hasta que quede con esta forma. Ahora le añadimos el modificador Subdivision Surface y ajustamos ambos parámetros a 3. Después añadimos un corte y lo acercamos a este extremo. Vamos a añadirle también el modificador Solidify y en Thickness lo ajustamos a 0,03.
Volvemos al modo objeto y aplicamos los modificadores. También vamos a aplicar todas las transformaciones. Ahora le vamos a cambiar el punto de pivote a este borde. Para ello, entramos en modo edición. Cambiamos al modo vértices y seleccionamos el vértice donde queremos que esté el punto de pivote. Con Shift+S, pulsamos en Cursor to Selected. Volvemos al modo objeto. Hacemos clic derecho y en Set Origin seleccionamos Origin to Trace the Cursor. Ahora añadimos el modificador Array. En Shape, cambiamos a Circle. En Count, ajustamos el valor a 10 y en Radius lo ajustamos a 0,009. Y por último posicionamos las hélices que encajen con este cilindro. Y aplicamos el modificador. Ahora seleccionamos este objeto y le vamos a aplicar la escala. También le vamos a añadir el modificador Bevel. Y en Segments ajustamos el valor a 5. Ahora vamos a Propiedades del material. Le añadimos un nuevo material. Y en Base Color le vamos a poner este color. Y en Roughness lo voy a ajustar a 0,7. Ahora vamos a seleccionar este cilindro. Le añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner un color más oscuro que el del cubo. En Metallic lo voy a ajustar a 0,3. Y en Roughness lo voy a ajustar también a 0,3. Ahora seleccionamos también las hélices y les vamos a añadir un nuevo material. En Base Color le ponemos el mismo color que el cilindro. Y en Roughness lo ajustamos a 0,7. Voy a hacer una breve modificación. Seleccionamos de nuevo el cubo y bajamos Roughness al máximo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el cilindro. Vamos a añadir un nuevo cubo y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,05. En el eje Y lo ajustamos a 0,05. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,005. Ahora lo vamos a posicionar en esta zona. Después le aplicamos la escala. Entramos en modo edición y seleccionamos la cara superior. Y le realizamos un biselado. Vamos a Propiedades del material y le añadimos un nuevo material. En Base Color le ajustamos el siguiente color. Y en Roughness lo bajamos al máximo. Ahora este cubo lo vamos a ir duplicando, cambiándole la escala y posicionándolo por la placa hasta que quede algo similar a esto. Ahora vamos a añadir un cilindro. Y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X lo ajustamos a 0,01. En el eje Y lo ajustamos a 0,01. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,011. Ahora lo posicionamos aquí y le aplicamos la escala. Entramos en modo edición. Seleccionamos la cara superior y le hacemos un biselado hasta que quede con esta forma. Vamos a Propiedades del material. Añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner este color negro. En Metallic lo voy a ajustar a 0,7. Y en Roughness lo voy a ajustar a 0,1. Ahora voy a añadir otro material. Seleccionamos esta cara superior. Procuramos que el segundo material esté seleccionado y lo asignamos. En Metallic lo ajustamos a 0,9 y en Roughness lo ajustamos a 0,1. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso. Duplicarlo, ajustarle la escala e ir posicionándolo sobre la placa. Ahora vamos a añadir un path. Lo rotamos 90 grados en el eje Z. Ahora lo vamos a ajustar todas las escalas a 0,008 y lo colocamos hasta que encaje en este espacio de aquí. Ahora le vamos a añadir el modificador Curve to Tube. En Scale lo voy a ajustar a 0,6 y en Resolution lo voy a ajustar a 15. Ahora lo colocamos bien en esta zona. Entramos en modo edición. Vamos a activar el modo Proportional Edit y activamos la vista del eje Z. Ahora seleccionamos este vértice del final y lo movemos hasta encajarlo en este borde de la placa. Volvemos al modo objeto. Y ahora vamos a duplicar este path. Lo colocamos aquí. Entramos en modo edición y desactivamos el modo Proportional Edit. Seleccionamos estos tres vértices y los movemos en el eje Y.
Ahora seleccionamos este vértice del final y lo extruimos en el eje X, hasta que también encaje con este borde. Ahora vamos a convertir estas dos curvas en malla. Hacemos clic derecho sobre el objeto y en Convert to seleccionamos Mesh. Ahora hacemos lo mismo con la otra curva. Después seleccionamos ambos objetos y los unimos en uno solo. Ahora le añadimos el modificador Mirror. Y en Mirror Object seleccionamos este cubo. Ahora en Axis desactivamos X y activamos Y. Hecho esto, aplicamos el modificador. Vamos a Propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color, yo le voy a poner este color rojo. Ahora vamos con lo último para terminar la placa base. Vamos a hacer la RAM. Añadimos un cubo y le ajustamos las siguientes escalas. En el eje X lo ajustamos a 0,01. En el eje Y lo ajustamos a 0,12. Y en el eje Z lo ajustamos a 0,015. Ahora cambiamos a la vista Wireframe y lo colocamos sobre la segunda ranura. Ahora le aplicamos la escala y entramos en modo edición. Seleccionamos esta cara inferior. Cambiamos a la perspectiva del eje Z y le realizamos un inset a la cara, ajustándolo hasta que encaje con el hueco de la ranura. Ahora, desde la perspectiva del eje Y, extruimos esa cara hasta que llegue al fondo de la ranura. Cambiamos al modo aristas y seleccionamos estas dos aristas laterales. Ahora las escalamos en el eje X hasta que quede con esta forma. Después vamos a añadirle el modificador Bevel y en Segments ajustamos el valor a 5. Ahora aplicamos el modificador. Volvemos al modo edición y realizamos 4 cortes con Control+R. Ahora seleccionamos estas caras de aquí y realizamos un inset. Y pulsamos nuevamente la tecla I para que cada cara se inserte de forma individual. Ahora las extruimos. Vamos a Propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner este color verde. Y también lo voy a oscurecer un poco. Ahora voy a añadir otro material. Y vamos a seleccionar estas caras, incluyendo también sus bordes. Con Alt y pulsando cerca del borde, se seleccionará todo el bucle de caras. Ahora, procurando que el segundo material esté seleccionado, lo asignamos. En Base Color, le voy a poner este color negro. Y en Metallic, lo voy a ajustar a 0,5. Por último, volvemos al modo objeto. Duplicamos este objeto y lo movemos hasta que encaje en la cuarta ranura. Ahora vamos a cambiar a la vista Solid y activamos los rayos X. Y vamos a arrastrar para seleccionar todos los componentes de la placa base. Ahora los vamos a unir en un solo objeto. Después cambiamos el tipo de suavizado a Shade Auto Smooth. Y aplicamos el modificador que se ha generado. Ahora le vamos a dar el nombre de placa base para mantener nuestra escena más ordenada. Y por último, la movemos cerca del chasis para continuar con el siguiente componente del PC. Ahora vamos a hacer la refrigeración. Vamos a añadir un cubo y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X, lo ajustamos a 0,12. En el eje Y, también lo ajustamos a 0,12. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0,025. Ahora vamos a añadir un cilindro y le damos las siguientes medidas. Lo ajustamos a 0,09, tanto en el eje X como en el eje Y. Seleccionamos nuevamente el cubo y le añadimos el modificador Boolean. En Object, seleccionamos el cilindro que acabamos de crear. Y ahora aplicamos el modificador. Ahora seleccionamos nuevamente el cilindro y le cambiamos las medidas a 0,009 en el eje X y también en el eje Y. Ahora lo posicionamos en esta esquina. Le añadimos el modificador Mirror. Y en Mirror Object, seleccionamos este cubo. En Axis activamos también el eje Z. Ahora aplicamos el modificador. Y nuevamente seleccionamos el cubo. Le añadimos el modificador Boolean una vez más. Y en Object le asignamos el cilindro. Hecho esto, aplicamos el modificador. Y ahora eliminamos el cilindro. Ahora vamos a aplicarle la escala al cubo.
Entramos en modo edición y seleccionamos todas las aristas que forman este círculo central. Ahora le hacemos un biselado y lo suavizamos hasta que quede con esta forma. Después seleccionamos las aristas que forman los círculos de las esquinas, además de los bordes y esquinas del cubo, y les hacemos un biselado hasta que quede de esta forma. Ahora vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner este color gris. Ahora para hacer las hélices voy a reutilizar las que habíamos creado para la placa base. Seleccionamos la placa base y entramos en modo edición. Posicionamos el cursor sobre una hélice y pulsamos la tecla L. Hacemos lo mismo con todas las hélices para seleccionarlas todas. Y también hacemos lo mismo con este cilindro central. Ahora lo duplicamos y presionamos la tecla P para convertirlo en un objeto independiente. Después lo posicionamos en el centro del cubo que hemos creado. Ahora seleccionamos todas estas piezas y las unimos en un solo objeto. Y los ventiladores los vamos a hacer de dos tipos, uno individual y otro con 3 unidades. Por lo tanto, vamos a duplicar este ventilador, y este primero lo vamos a dejar aquí, al lado de la placa base. Ahora seleccionamos el otro y le añadimos el modificador Array. En Count, el valor tiene que estar a 3. Ahora aplicamos el modificador. Y por último, duplicamos el objeto. Para ir terminando con el PSE, vamos a colocar todos los componentes dentro del chasis. Cambiamos a la perspectiva del eje X. Seleccionamos la placa base y la rotamos 90 grados en el eje Y. Y la colocamos en esta parte superior del chasis. Ahora seleccionamos este ventilador individual. Lo rotamos 90 grados en el eje X. Y lo colocamos en esta zona, al lado de la placa base. Ahora seleccionamos uno de estos ventiladores de 3 unidades. Lo rotamos 90 grados en el eje Y y lo colocamos en esta zona de aquí. Y por último, hacemos lo mismo con este otro ventilador. Lo rotamos y lo colocamos en esta zona. Solo faltaría un componente más, que es la gráfica. Para ello, vamos a reutilizar uno de estos ventiladores. Lo duplicamos. Ahora entramos en modo edición. Con los rayos X activados, vamos a seleccionar las caras inferiores y las movemos en el eje Z hasta que quede con esta forma. Ahora eliminamos todas esas caras de abajo. Después seleccionamos esta arista de este lado y también esta otra arista del lado contrario. Y pulsamos la tecla F. Ahora la cara que se ha generado la movemos un poco en el eje Z. Cambiamos al modo caras. Y ahora seleccionamos también estas 3 caras laterales. Con la tecla P, las separamos del objeto. Vamos al modo objeto. Ahora seleccionamos las caras que acabamos de separar y entramos en modo edición. Pulsamos la tecla A para seleccionar toda la malla. Hacemos clic derecho y seleccionamos Subdivide. Y en este menú inferior ajustamos Number of Cuts a 20. Ahora volvemos al modo objeto y le añadimos el modificador Wireframe. En Thickness lo ajustamos a 0,005. Activamos Boundary y ahora aplicamos el modificador. Después unimos todo en un mismo objeto. Y vamos a Propiedades del material y añadimos un nuevo material. Ahora entramos en modo edición. Y con la tecla L, vamos seleccionando todas estas caras hasta que quede con esta forma. Nos aseguramos de que el material que acabamos de crear esté seleccionado y lo asignamos. En Base Color, yo le voy a poner este color. En Metallic, lo voy a ajustar a 0,5. Y en Roughness, lo voy a ajustar a 0,2. Y por último, la posicionamos. Yo voy a colocarla con las hélices mirando hacia abajo y la situamos dentro del chasis. Vamos a la vista Solid y activamos los rayos X. Ahora vamos a seleccionar todos los componentes y los vamos a unir en un solo objeto. Y para terminar, vamos a nombrar el objeto como PC Gamer. Ahora vamos a ocultarlo para pasar con el siguiente objeto. Ahora vamos a hacer el teclado. Vamos a añadir un cubo y le vamos a dar las siguientes medidas. En el eje X, lo ajustamos a 0,3. En el eje Y,
lo ajustamos a 0,1. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0,02. Ahora vamos a aplicarle la escala. Y vamos a añadirle el modificador Bevel. En Amount, ajustamos a 0,005. Y en Segments ajustamos el valor a 5. Ahora aplicamos el modificador. Después entramos en modo edición. Seleccionamos esta cara superior y le realizamos un Inset. Ahora la extruimos hacia adentro. Vamos a Propiedades del material. Añadimos un nuevo material. En Basic Color, yo le voy a poner color negro. Y en Roughness lo ajustamos a 0,4. Ahora añadimos un segundo material. Y lo asignamos a esta cara que tenemos seleccionada. En Base Color, también le voy a poner color negro. Ahora vamos a Emission. Y en Color le voy a poner este color rojo. En Strength, ajustamos el valor a 2. Volvemos al modo objeto y añadimos un nuevo cubo. Ahora vamos a darle las siguientes medidas. En el eje X, lo ajustamos a 0,018. En el eje Y, lo ajustamos a 0,018. Y en el eje Z, lo ajustamos a 0,008. Y ahora le aplicamos la escala. Entramos en modo edición. Vamos a seleccionar esta cara superior y le ajustamos la escala para hacerla más pequeña. Ahora le añadimos el modificador Bevel. En Amount, lo ajustamos a 0,001. Y en Segments, ajustamos el valor a 5. Ahora volvemos al modo objeto y aplicamos el modificador. Después vamos a posicionarlo en este extremo, de esta forma. Y lo vamos a duplicar, colocándolo al lado y dejando un pequeño espacio entre ambos objetos. Ahora vamos a seleccionar la primera tecla. Y vamos a Propiedades del material. Añadimos un nuevo material. En Base Color yo le voy a poner este color naranja. Ahora le añadimos el modificador Mirror. Y en Mirror Object le vamos a asignar la base del teclado. Después aplicamos el modificador. Ahora vamos a seleccionar esta segunda tecla. Y le vamos a añadir el modificador Array. En Count ajustamos el valor a 12. Y en Offset X lo ajustamos a -1,1. Ahora lo duplicamos y lo colocamos aquí, en la parte inferior. Ahora nuevamente vamos a duplicar estas teclas y las colocamos en la parte inferior. Y las posicionamos para que queden alineadas en el centro con las teclas de arriba. Nuevamente vamos a duplicarlas y las colocamos más abajo. Y también las posicionamos para que queden alineadas en el centro. Y en el modificador ajustamos Count a 11. Ahora vamos a duplicarlo de nuevo, pero esta vez lo colocamos debajo de esta tecla naranja. En el modificador ajustamos Offset X a 0. Y en Y lo ajustamos a 1,1. Y en Count ajustamos el valor a 4. Ahora vamos a seleccionar la base. Y le aumentamos la escala en el eje Y hasta que encajen correctamente todas estas teclas. Después la posicionamos para que todo quede dentro de la base. Ahora vamos a duplicar esta tecla. Y le vamos a eliminar el modificador. La colocamos en este espacio de aquí. Y la escalamos en el eje X hasta que quede con esta forma. Nuevamente la duplicamos y la colocamos en este espacio que tiene debajo. Lo vamos a escalar un poco más en el eje X. Ahora vamos a entrar en modo edición. Y realizamos un corte en el centro de la tecla. Ahora seleccionamos estas caras. Y vamos a deseleccionar las que no necesitamos, hasta que queden seleccionadas únicamente estas de aquí. Ahora las extruimos. Y pulsamos la tecla Y para que la extrusión se realice únicamente en ese eje. Ahora volvemos al modo objeto. Y nuevamente seleccionamos esta tecla, la duplicamos y la posicionamos en este espacio. Ahora vamos a seleccionar estas teclas. Y nuevamente las vamos a duplicar. Esta copia la voy a colocar alineada con esta tecla. Y en el modificador, Offset Y lo ajustamos a 0. Y en X lo ajustamos a 1,1. Ahora lo duplicamos nuevamente y lo posicionamos en este borde. Y por último, vamos a seleccionar esta tecla de aquí y la duplicamos. La posicionamos en este espacio y le ajustamos la escala hasta que encaje correctamente en el hueco.
Ahora vamos a ir pasando por todas las teclas blancas que tienen modificador y se lo vamos a aplicar. Una vez aplicados todos los modificadores, vamos a seleccionar todas las teclas blancas y las unimos en un mismo objeto. Entramos en modo edición. Y ahora vamos a propiedades del material. Añadimos un nuevo material. En Base Color, yo le voy a poner este color gris. Y en Roughness, lo ajustamos a 0,3. Ahora, con la tecla L, vamos a ir seleccionando estas teclas. Y cuando lo tengamos de esta forma, añadimos un nuevo material y se lo asignamos a estas teclas. En Base Color, yo le voy a poner este color negro. Y en Roughness, lo ajustamos también a 0,3. Ahora deseleccionamos estas. Y vamos a hacer otra selección con la tecla L. Cuando lo tengamos de esta forma, añadimos otro material y lo asignamos. En Base Color, yo le voy a poner este color. Y en Roughness, nuevamente lo ajustamos a 0,3. Ahora volvemos al modo objeto. Y vamos a seleccionar todo esto para unirlo en un mismo objeto. Después lo suavizamos. Y por último, le cambiamos el nombre a teclado, para mantener la escena ordenada. Hecho esto, lo ocultamos para continuar con el siguiente objeto. Ahora vamos a rehacer el mouse. Añadimos un cubo y le vamos a ajustar las siguientes medidas. En el eje X, ajustamos a 0,06. En el eje Y, ajustamos a 0,1. Y en el eje Z, ajustamos a 0,04. Ahora entramos en modo edición y vamos a realizar 4 cortes. Ahora seleccionamos estas 4 aristas y las bajamos en el eje Z. Deseleccionamos esta arista y la bajamos un poco más. Ahora deseleccionamos esta arista trasera y la bajamos un poco más. Y repetimos el mismo proceso con esta otra arista. Ahora cambiamos al modo vértices y también activamos los rayos X. Vamos a la perspectiva del eje Z. Ahora seleccionamos todos estos vértices, excepto estos de aquí, y los escalamos en el eje X. Ahora deseleccionamos estos vértices de esta fila, y nuevamente los escalamos en el eje X. De nuevo, deseleccionamos esta fila de aquí, y volvemos a escalar en el eje X. Y por último, seleccionamos únicamente esta fila delantera y la escalamos una vez más en el eje X. Ahora vamos a realizar 3 cortes en este lado. Cambiamos al modo caras. Desactivamos los rayos X. Y seleccionamos estas caras centrales. Las subimos en el eje Z. Ahora cambiamos al modo aristas. Y seleccionamos estas aristas centrales. Y las escalamos un poco más en el eje Z. Ahora cambiamos al modo vértices. Y activamos los rayos X. Seleccionamos estos vértices de aquí y también estos de aquí. Ahora los escalamos en el eje Y. Ahora seleccionamos únicamente los vértices de las esquinas. Y los escalamos nuevamente en el eje Y. Ahora realizamos un corte aquí en el centro. Y lo escalamos. Ahora seleccionamos todo el bucle de aristas inferior. Y lo escalamos. Después lo movemos un poco hacia adelante. Manteniendo estas aristas seleccionadas, seleccionamos también el bucle de aristas superior. Y ahora les realizamos un biselado, suavizándolo hasta que quede con esta forma. Ahora realizamos un corte en este lado y lo colocamos cerca de las aristas centrales. Hacemos lo mismo en el otro lado y lo colocamos también cerca del centro. Ahora cambiamos al modo caras y seleccionamos estas 2 caras y también estas otras 2. Ahora seleccionamos también todo este bucle de cara central. Después pulsamos Alt más E y seleccionamos Extrude Faces Along Normals. Ahora realizamos un corte en esta parte y después otro corte aquí. Volvemos al modo objeto y ahora añadimos el modificador Subdivision Surface. Ajustamos ambos valores a 3 y aplicamos el modificador. Ahora añadimos un cilindro y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X ajustamos a 0,012. En el eje Y ajustamos a 0,012. Y en el eje Z ajustamos a 0,005.
Ahora aplicamos todas las transformaciones al cilindro. Seleccionamos nuevamente el mouse y le añadimos el modificador Boolean. Y en Object, seleccionamos el cilindro. Ahora aplicamos el modificador. Seleccionamos de nuevo el cilindro y entramos en modo edición. Con el modo caras, seleccionamos estas dos caras laterales y les realizamos un biselado hasta que quede con esta forma. Volvemos al modo objeto. Y ahora hacemos clic derecho en Set Origin y seleccionamos Origin to Center of Mass. Y le reducimos un poco la escala al cilindro. Ahora seleccionamos el mouse y el cilindro y los unimos en un mismo objeto. Después lo suavizamos. Vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner este color negro. En Metallic lo ajusto a 0,5 y en Roughness lo ajusto a 0,3. Ahora entramos en modo edición y seleccionamos estas caras que tenemos aquí. Una vez seleccionadas, añadimos un nuevo material y lo asignamos. Ahora en Base Color también le ponemos color negro. Bajamos a Emission y en Color le voy a poner este color rojo y en Strength lo ajusto a 1. Hecho esto, vamos a renombrar el objeto como mouse para mantener la escena limpia. Y ahora lo ocultamos para pasar al siguiente objeto. Ahora vamos a hacer el monitor. Vamos a añadir un nuevo cubo y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X, ajustamos a 0,61. En el eje Y, ajustamos a 0,05. Y en el eje Z, ajustamos a 0,25. Ahora vamos a aplicarle la escala. Entramos en modo edición. Seleccionamos esta cara frontal y le realizamos un inset. Y ahora extruimos esta cara hacia adentro. Después vamos a realizar 7 cortes. Y seleccionamos el bucle de cortes que está en el centro de la pantalla. Ahora activamos edición proporcional y lo movemos en el eje Y hasta que quede con esta forma. Ahora seleccionamos las aristas de las dos esquinas traseras y les realizamos un biselado. Ahora vamos a añadir otro cubo y le ajustamos las siguientes medidas. En el eje X ajustamos a 0,08. En el eje Y ajustamos a 0,15 y en el eje Z ajustamos a 0,02. Le aplicamos la escala. Ahora entramos en modo edición y le realizamos un biselado, llevándolo hasta el final. Ahora vamos a añadir un path y lo rotamos 90 grados en el eje Y. Ahora lo posicionamos detrás de la pantalla y le ajustamos la escala hasta dejarlo con esta forma. Teniéndolo en esta posición, le añadimos el modificador Curve to Tube. En Scale lo ajustamos a 0,2 y en Resolution ajustamos a 15. Ahora entramos en modo edición. Cambiamos a la perspectiva del eje X y seleccionamos este vértice superior. Primero vamos a desactivar edición proporcional y ahora movemos este vértice hasta que quede oculto dentro de la pantalla. Volvemos al modo objeto y con clic derecho en Convert to seleccionamos Mesh. Ahora seleccionamos estas 3 partes y las unimos en un mismo objeto y después las suavizamos. Vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En Base Color le voy a poner este color negro. En Metallic lo ajustamos a 0,2 y en Roughness lo ajustamos a 0,7. Ahora entramos en modo edición y seleccionamos estas caras centrales de la pantalla. Añadimos un nuevo material y lo asignamos. En Base Color le voy a poner un color menos oscuro y en Roughness lo ajustamos a 0,3. Hecho esto, le damos el nombre de Monitor y ahora lo ocultamos para pasar al siguiente objeto. Ahora vamos a pasar a hacer la silla. Vamos a añadir un nuevo cubo y le vamos a dar las siguientes medidas. En el eje X ajustamos a 0,5. En el eje Y ajustamos a 0,5 y en el eje Z ajustamos a 0,1. Ahora le vamos a añadir el modificador Subdivision Surface
y ajustamos ambos valores a 3. Entramos en modo edición. Vamos a realizar un corte aquí. Pulsamos una vez y lo subimos hasta esta zona superior. Ahora vamos a realizar 2 cortes en esta parte y los escalamos en el eje X. Ahora volvemos al modo objeto y aplicamos el modificador. Vamos a propiedades del material y añadimos un nuevo material. En base color le voy a poner color negro y en roughness lo ajustamos a 0,8. Ahora vamos a entrar al modo edición y activamos los rayos X. Ahora, arrastrando, seleccionamos todas estas caras superiores. Después pulsamos Alt más E y seleccionamos Extrude Faces Along Normals. Vamos a hacer que sobresalga un poco. Ahora desactivamos los rayos X. Manteniendo seleccionadas estas caras, seleccionamos también este bucle de caras que se ha generado aquí debajo. Ahora añadimos otro material y lo asignamos. En Base Color yo le voy a poner este color rojo y en Roughness lo voy a subir al máximo. Vamos a volver al modo objeto un momento para aplicarle la escala. Y regresamos al modo edición. Cambiamos al modo aristas. Y seleccionamos el bucle de aristas que forma el borde. Ahora vamos a realizarle un biselado. Y para que no se superpongan las aristas, pulsamos la tecla C. Ahora volvemos al modo objeto. Y duplicamos el objeto. Ahora lo rotamos 90 grados en el eje X. Lo escalamos un poco en el eje Z y lo posicionamos detrás del primer objeto. Ahora vamos a añadir un path. Lo rotamos 90 grados en el eje Y. Lo colocamos aquí detrás, pegado al asiento. Y también lo escalamos un poco. Ahora entramos en modo edición. Primero activamos edición proporcional y seleccionamos este vértice inferior. Ahora lo movemos hasta que entre dentro del asiento. Después le añadimos el modificador Curve to Tube. Ahora hacemos clic derecho y en Convert to seleccionamos Mesh. Vamos a Propiedades del material y en Base Color le voy a poner este color gris. En Metallic lo ajustamos a 0,7 y en Roughness lo ajustamos a 0,3. Ahora vamos a añadir un cilindro y le damos las siguientes escalas. En el eje X ajustamos a 0,05. En el eje Y ajustamos a 0,05. Y en el eje Z ajustamos a 0,3. Ahora vamos a añadir otro cilindro y desplegamos este menú. En vértices ajustamos el valor a 5 y le damos las siguientes medidas. En el eje X ajustamos a 0,2. En el eje Y ajustamos a 0,2. Y en el eje Z ajustamos a 0,04 y lo colocamos debajo del primer cilindro. Ahora seleccionamos todas las caras laterales y las extruimos con Alt más E y seleccionamos Extrude the Individual Faces y cuando lo tengamos así, hacemos estas caras un poco más pequeñas y las bajamos en el eje Z. Ahora volvemos al modo objeto para aplicarle la escala y regresamos al modo edición. Ahora seleccionamos estas caras superiores y también las de las esquinas y les realizamos un biselado. Ahora seleccionamos todos los objetos y los unimos en uno solo. Después los suavizamos. Y ahora entramos en modo edición. Vamos a propiedades del material. Voy a seleccionar este cilindro con la tecla L y le voy a asignar este material gris que habíamos creado. Lo deseleccionamos. Y ahora seleccionamos la base. Y le voy a asignar este material negro. Ahora vamos a renombrar el objeto en el outliner como silla. Y lo ocultamos para pasar al siguiente objeto. Ahora vamos a hacer un cuadro. Vamos a añadir un cubo. Y le vamos a dar las siguientes medidas. En el eje X ajustamos a 0,5. En el eje Y ajustamos a 0,02. Y en el eje Z ajustamos a 0,8. Ahora vamos a aplicarle la escala. Y vamos a entrar al modo edición. Vamos a seleccionar esta cara frontal y le vamos a realizar un inset. Ahora la vamos a extruir hacia adentro. Ahora le vamos a añadir el modificador Bevel. Y en Segments ajustamos el valor a 5. Ahora volvemos al modo objeto y aplicamos el modificador.
Vamos a Propiedades del material y vamos a añadir un nuevo material. En Base Color le voy a poner este color marrón. Y en Roughness ajustamos a 0,8. Ahora vamos a duplicar el cuadro y lo movemos en el eje X y vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ahora vamos a añadirle el modificador Mirror a este segundo cuadro. Y en Mirror Object le asignamos este segundo cuadro. Ahora aplicamos el modificador y unimos estos cuadros en un mismo objeto. Vamos nuevamente a Propiedades del material y creamos un nuevo material. Y en Base Color pulsamos en este punto y en este menú seleccionamos Image Texture. Ahora aquí añadimos la imagen que queremos que se vea en el cuadro. Y en Roughness lo voy a ajustar a 0,1. Ahora entramos al modo Edición y seleccionamos estas tres caras frontales y le asignamos el material con la imagen. Ahora vamos a V-Editing. Seleccionamos las tres caras y pulsamos la tecla U. Seleccionamos Cube Projection. Hecho esto, vamos a hacer visibles todos los objetos que habíamos creado antes y colocamos cada cosa en su sitio.